Capítulo 7. El programa del Partido Liberal. Aquel año de 1906. En el año que sirve de epígrafe a estos párrafos, era el suscrito director de una escuela para niños en La Piedad, Cavadas, Michoacán. Mis aficiones al periodismo, demostradas ya durante mis años de estudiante en la ciudad de Morelia, y dos hechos que voy a relatar, me obligaron a publicar un pequeño semanario que titulé Don Quijote, en el que me ayudaban Rosendo Rizo con su diligente administración y el licenciado Rafael Reyes, viejo liberal, con su estímulo y consejos. Las causas por las que publiqué aquellas 2 hojas semanarias fueron la hostilidad que sufría de ciertos sectores retardatarios por haber implantado, por primera vez en aquel medio, la enseñanza moderna, de acuerdo con las doctrinas del maestro don Enrique Rebsamen. Les parecía absurda a muchas gentes la enseñanza objetiva, la introducción de la escritura-lectura, el canto y el recreo, así como la supresión de los castigos infamantes. Para explicar a las gentes las modernas teorías pedagógicas hice aquella publicación, pero también para defenderme de los ataques de quienes, azuzados por alguna persona del clero, se me dirigían por haber concurrido con mis alumnos a cantar el himno nacional en la inauguración del Jardín Benito Juárez el 21 de marzo, centenario del natalicio del Benemérito. No podía ser católico, según algunas gentes, quien elogiara las virtudes del gran Juárez, y ningún padre de familia podría tener a sus hijos en una escuela en la que su director sustentara las ideas liberales. Fue una guerra cruel, como todas las que nacen de la intransigencia y el fanatismo. Personalmente, mis ideas eran todavía un tanto ortodoxas, pues se resentían de la educación que por muchos años había recibido, y no caían a mis manos todavía los libros de Volney, de Jean Meslier y de Ibarreta, que empiezan a desbrozar la costra religiosa que acumulamos en nuestra infancia. Sin embargo, en lo social estaba ya un poco adelantado. Mis lecturas de Víctor Hugo y de muchos poetas del estilo de Chocano, Vargas Vila, Díaz Mirón y otros de tipo socialista, entre ellos los mexicanos Fernando Zelada, Santiago de la Hoz, Liborio Crespo, etc., formaban un excitante literario, unido a las injusticias que frecuentemente veía cometer por los prefectos políticos en la persona de indefensos rancheros y humildes artesanos. Todo esto había hecho que yo también escribiera versos gritones e inofensivos, como los que aparecen en el librito Celajes, editado en el año de 1905. La publicación de Don Quijote me puso en contacto con la mayor parte de los periódicos de provincia que recibíamos de canje, periódicos procedentes de todos los estados de la República. Debo decir que toda esta pequeña prensa provinciana de pequeño tiraje, con mal tipo y peor papel, era oposicionista al régimen porfirista, pues aunque muchos no levantaban la puntería hasta el trono en donde imperaba la matona, fustigaban constantemente a los gobernadores, jefes políticos, caciques, curas, ricos y toda la turba de gentes que encontraban su bonanza en aquella inicua explotación. Don Quijote me tuvo al corriente de los sucesos de Cananea en 1906, de Río Blanco en 1907 y de los que fueron sucediéndose en años posteriores, así como de los frustrados levantamientos en algunos lugares de la frontera y de Veracruz, estimulados por el grupo de los Flores Magón. De estos recibía en sobre cerrado el periódico Regeneración de San Luis, Missouri, pues solamente así podía circular por temor de ser decomisado en el correo.
Los hermanos Flores Magón y sus amigos. Dijimos ya anteriormente que el Club Liberal Ponciano Arriaga, que empezó con tanto entusiasmo en San Luis Potosí, fue obligado a disolverse en 1902 y sus miembros quedaron unos en el mismo lugar y otros fueron a la Ciudad de México, en donde continuaron sus actividades mediante la publicación de periódicos como El Hijo del Aguizote, El Colmillo Público y otros, pero tampoco en México pudieron seguir adelante. Los periodistas fueron llevados a la fatídica cárcel de Belén y encerrados en sus mazmorras, algunos hasta por espacio de un año. Pero los hermanos Flores Magón no eran para desistir de la gran empresa que habían acometido. Marcharon a los Estados Unidos, en donde reanudaron la publicación de su periódico Regeneración, en medio de penalidades económicas y de persecuciones de las autoridades norteamericanas, oficiosamente al servicio de la dictadura porfirista. A los hermanos Flores Magón se debe el estímulo que los mexicanos libres estuvieron recibiendo para atacar el porfirismo. Se deben también las rebeliones contra el propio porfirismo y sobre todo, y más que todo, el haber dado un programa de acción social a la futura Revolución Mexicana. No era ya en 1906 el grito escueto de «mueran los científicos, abajo Porfirio Díaz» lo que se escuchaba. Era un programa social frente al pueblo. El programa del Partido Liberal. Uno de los documentos más trascendentales que se han publicado en nuestro país es el programa político y social que lanzaron los hermanos Flores Magón desde San Luis, Missouri, el 1 de julio del año de 1906, firmado por Ricardo Flores Magón como presidente, vicepresidente Juan Saravia, secretario Antonio I. Villarreal, tesorero Enrique Flores Magón, vocales Librado Rivera, Manuel Saravia y Rosalio Bustamante. Su importancia estriba en que no es, como muchos planes militares que antes se habían expedido, con el solo propósito de derribar una administración, ni tampoco para proclamar tales o cuales reformas de carácter político. El programa a que me refiero contenía modificaciones a la Constitución General del país, reformas políticas, pero también exigía modificaciones a la estructura educativa, social y económica de México. Si hubiera existido entonces la posibilidad de triunfo de aquel partido liberal y los hombres que lo encabezaban hubieran llegado al poder, las modificaciones que más tarde implantó la Constitución de 1917 se hubieran adelantado 11 años, pero el destino quiso que fuera de otra manera el camino que nuestra nación tuviera que recorrer para llegar al fin que entonces se proponía. El programa del Partido Liberal, lanzado desde los Estados Unidos, fue muy poco conocido en nuestra República, tanto por la vigilancia que para esta clase de propaganda tenía el gobierno, como por los limitados medios de divulgación de que entonces podía disponerse. Un programa de tan grave envergadura asustaba entonces todavía hasta aquellas personas que deseaban un cambio en los sistemas gubernativos adoptados por la dictadura porfirista. Hasta en ciertos sectores medianamente cultos asustaba aquello que pudiera ser tachado de socialista, de anarquista o, como hoy se diría, de comunista. Si tal cosa pasa en nuestros días, después de medio siglo, ¿qué de vituperios recibían todas aquellas gentes que eran llamadas magonistas? Quienes recibíamos Regeneración pudimos saber desde entonces a dónde podría conducirnos una revolución que no fuera exclusivamente personalista, de quítate tú para ponerme yo, como habían sido muchas azonadas y cuartelazos durante casi todo el siglo XIX.
Pero si entre las clases medianamente letradas o pequeños burgueses aquel programa floresmagonista era repudiado, no pasaba así entre el auténtico pueblo, obreros y campesinos. Prueba de ello fueron los levantamientos que se operaron en diversos lugares en los años que siguieron. El programa del Partido Liberal felizmente fue adoptado en algunas de sus partes dentro de la Constitución de 1917. Veamos algunos de sus puntos principales. Supresión de la reelección al presidente de la República y gobernadores de los estados. Servicios al ejército libre y voluntariamente. Abolición de la pena de muerte. Responsabilidad de los funcionarios públicos. Multiplicación de escuelas, mejoramiento del salario de los profesores, enseñanza laica obligatoria en escuelas particulares, salario mínimo y jornada de 8 horas, descanso semanario, condiciones higiénicas de fábricas y talleres, indemnización por accidentes de trabajo, no empleo de menores en el trabajo, obligación de hacer productivas las tierras, nacionalizar las ociosas y darlas a los campesinos, dotación de tierras a quienes las soliciten. Estos cuantos postulados que citamos formaban parte de aquel vasto y razonado programa del Partido Liberal.